¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video. Bien, en este video vamos, o mejor dicho, en esta serie de videos vamos a consumir el backend, el API REST que habíamos desarrollado en videos anteriores. Este API REST que lo habíamos desarrollado pues estaba programado, implementado utilizando Spring Boot con Java. Y pues una vez que ya lo hemos terminado, vamos a proceder con el consumo de este utilizando Angular. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es a ver la configuración de las herramientas que vamos a utilizar para el consumo de esta API REST. Y básicamente vamos a enfocarnos en la descarga y la configuración y la creación del proyecto. Entonces, para poder nosotros trabajar con Angular, para poder crear una aplicación con Angular, nosotros necesitamos una herramienta que se llama Node. Entonces para eso vamos a ir a un navegador, vamos a poner Node Download y vamos a elegir la opción que dice https://node.js.org/download. Entonces vamos a dar clic en este enlace y lo que vamos a hacer es a descargar la versión de Node para poder trabajar con Angular. Entonces actualmente dice que la versión LTS es la versión 12, ¿sí? Y que incluye Node Package Management, que es una herramienta que permite gestionar paquetes en Node. Entonces también incluye ya eso, dice en la descarga. Entonces aquí podemos descargar de acuerdo al sistema operativo que nosotros tengamos. Y pues tenemos para Windows, tenemos para MacOS. Y bueno, a ver, aquí se me descargó, todavía no era descargarle. Ya, le voy a cortar la descarga. Entonces, como mencionaba, de acuerdo al sistema operativo que vayamos a trabajar, podemos descargar. Es preferible escoger la opción o la versión LTS, que es una versión que por lo general en todas las distribuciones, sistemas operativos y en cualquier distribución de software, la versión LTS es la que tiene un mayor tiempo de soporte. Entonces con eso nos garantizamos que nuestra instalación va a durar un poco más tiempo de lo normal. Entonces bueno, lo que hacemos es descargar. Si descargamos la versión LTS, damos clic en LTS, damos clic en Windows Installer, para mi caso, que lo voy a hacer en Windows. Y pues yo ya lo tengo instalado, ¿no? Entonces yo no lo voy a descargar ni lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Aquí lo que hay que hacer es descargar y ejecutar como un programa en Windows. No hay ninguna ciencia en esa parte. Entonces, como yo ya lo tengo descargado e instalado, voy a ir al CMD en Windows. Recordamos que estoy en Windows. Y entonces yo, para verificar que ya tengo esto instalado, lo que voy a hacer es utilizar el comando -v, node -v, y entonces aquí me lanza la versión de Node que yo estoy utilizando. En este caso es la versión 12.18.3, que si no me equivoco es la misma que tenemos aquí, 12.18.3. Entonces con esto nosotros ya tenemos aquí instalado el Node, y con esto ya podríamos empezar a crear una aplicación con Angular. Sin embargo, nos falta algo muy importante, que es la versión de CLI, que es una interfaz de comandos que nos permite trabajar con Angular. Entonces para antes de crear el proyecto con Angular, de trabajar con Angular, necesitamos crear o instalar el software o la interfaz de comandos que es Angular CLI. Entonces para esto podemos irnos nosotros ya ahorita específicamente al sitio de Angular. Ponemos Angular.io y damos clic aquí en esta URL. Aquí ya podemos nosotros ir directamente a la página del framework y podemos empezar a crear
una aplicación basado en sus directrices, basado en lo que ellos nos ponen en la documentación. Entonces vamos aquí a darle clic en Get Started. Y aquí, bueno, nos dice que nosotros antes de empezar a crear un proyecto necesitamos instalar Angular CLI. Y bueno, entonces para instalar nos dice que debemos ejecutar este comando, ¿sí? Entonces actualmente, o mejor dicho, cuando tú copias ese comando y lo pegas en el CMD, lo que va a hacer es instalar, entiendo que es la última versión estable de Angular, ¿sí? Sin embargo, para este ejemplo yo ya lo tengo instalado y yo he descargado y estoy trabajando con la versión 9. Entonces, una vez que ya tú le das a clic a instalar aquí, vas a poder ejecutar comandos que entienda el CLI de Angular. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner ng version. Y entonces me dice que aquí me dice que es Angular CLI y que tengo instalado la versión 9.1.12 que está corriendo sobre un Node versión 12.18.3 y la versión de sistema operativo que en este caso tengo. Aquí es algo muy importante que hay que tener en cuenta. De acuerdo a la versión de Angular CLI va a ser la versión de Angular que utilicemos. Entonces, si por ejemplo nuestro CLI es el 10 que creo que está actualmente, entonces vamos a crear aplicaciones con Angular 10. Como mencionaba, esta es la forma estándar para instalar, ¿sí? Sin embargo, en este caso asumo que si tú pones esto se te va a instalar Angular el CLI 10 y obviamente vas a tener que crear aplicaciones con Angular 10. En mi caso yo lo estoy haciendo con Angular 9. Hay una forma de cómo instalar Angular CLI personalizado, es decir, escogiendo la versión que yo quiero. Entonces para esto, por ejemplo, podemos irnos a esta URL, ¿sí? Y aquí obviamente, a ver, regresemos. Aquí obviamente también nos indica qué versión, creo que la versión actual que está Angular estable, ¿sí? Y nos dice que la forma de instalación de forma global, ese es el comando que habíamos visto en la página de Angular, es la misma. Esa es este comando de acá es para una instalación local que no es recomendable, es mejor utilizar una instalación global para poder acceder en todos los directorios de nuestro computador al cliente, a la interfaz de comandos de Angular. Entonces hay una forma de cómo instalar también una versión personalizable de Angular, es decir, que si yo quiero la versión 5, la versión 8 punto tal, no la última versión, podemos hacerlo de esta manera, ¿sí? Utilizamos este comando de acá, en donde le indicamos la versión. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué versiones han estado estables o qué versiones han existido o qué versiones hay antes de la última estable? Sí, podemos irnos acá a angularupdate.angular.io y aquí podemos ver las diferentes versiones que tenemos. Sí, en este caso yo estoy con la versión 9.1, que como ustedes pueden ver aquí en el CMD, es la versión 9.1 y obviamente tiene la versión 9.1 de Angular. Entonces, con esto nosotros ya podemos, instalado Angular, la versión que sea, ya estamos en la capacidad de poder crear una aplicación con Angular. Entonces, yo voy a acceder al escritorio y voy aquí en el escritorio de mi computador. Voy a crear la aplicación que va a consumir el API REST creado con Spring Boot y con Java. Entonces, una vez que ya tenemos instalado la interfaz de comandos Angular CLI, nosotros podemos ejecutar un montón de comandos para poder trabajar con Angular. Estos comandos obviamente son para, por ejemplo, crear clases, crear componentes, para crear el proyecto, para crear diferentes tipos de cosas en Angular como tal. Entonces, el primer comando que vamos a ver y que lo podemos encontrar en la documentación es el comando ng-new. El comando ng-new seguido de un nombre cualquiera es el comando que nos permite crear una nueva aplicación en Angular. Entonces yo lo voy a copiar aquí solo ng-new, voy a copiar
Voy a ir nuevamente aquí al CMD. Recordemos, o les recuerdo que yo estoy en Windows, pero en teoría este mismo comando se lo utilizaría en cualquier sistema operativo. Y seguido yo debo poner el nombre de mi proyecto, el nombre del proyecto que voy a utilizar. Recordemos que al hacer esto, lo que hace Angular es descargar una plantilla de proyectos sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, aquí por lo general el nombre es algo que se relacione con lo que vamos a hacer. Entonces voy a poner yo cliente estudiante, ya que va a ser el cliente como tal que va a consumir el API REST creada. Entonces, una vez que tenemos esto, voy a darle Enter y voy a esperar a que la interfaz de comandos pueda obtener todo lo correspondiente al proyecto. Me pregunta, antes de poder generar el proyecto, me pregunta que si yo quiero añadir el routing de Angular. Le voy a decir en este momento que no, ¿sí? Para hacerlo de forma manual y poder entender un poco mejor. Aquí, bueno, me dice que con qué la parte del diseño, la parte de la interfaz gráfica, con qué voy a utilizar. Aquí me da algunas opciones, le vamos a dejar por defecto CSS. Entonces vamos a dar Enter. Damos Enter y empieza la Angular CLI a descargar todos los paquetes, las librerías necesarias para nuestro proyecto. Posteriormente, una vez que ya descargue, y esto va a variar de acuerdo a la velocidad de internet que tengamos, por lo general siempre suele tardar, la primera vez siempre suele tardar bastante, ya que luego de la primera vez que se ha creado un proyecto se quedan librerías en caché, y cuando creamos los próximos proyectos ya no hay ese tiempo de tardanza en crear un nuevo proyecto. Bien, una vez que ya se ha instalado nuestro proyecto, se ha descargado todos los paquetes, dependencias, librerías, nos va a dar este mensaje que dice Package Installed Successfully. Quiere decir que todo se ha descargado y está listo nuestro proyecto. Sin embargo, bueno, aquí hay un mensaje que dice que Git no se reconoce como un comando interno o externo. Este mensaje es porque no tengo configurado Git para que se pueda acceder desde cualquier lugar, es decir, no tengo configurado una variable de entorno. Entonces, esa es la razón por la cual me da este mensaje, pero no tiene que ver nada con nuestro proyecto. Nuestro proyecto actualmente está listo, y para poder ahorita ver un poquito, no tan extenso, lo que vamos a hacer es ingresar mediante la terminal mismo el proyecto. Entonces vamos a poner cd cliente estudiante, o el nombre que tú le hayas creado, y aquí vamos a poner ngversion. Y bueno, aquí ya nos dice un poco más a detalle qué versión de Angular estamos utilizando, que es la 9.1.12, y obviamente lo que hemos visto anteriormente, que es Angular CLI, la versión de Node y esto. Entonces de momento vamos únicamente a ejecutar nuestro proyecto. Para esto también lo podemos hacer desde la consola, o lo debemos hacer desde la consola utilizando comandos que nos permite o que entiende Angular CLI. Entonces voy a poner en este caso un comando que es ng serve -o, me parece que es -o. Entonces lo que va a hacer en este caso Angular, y de hecho nosotros para ejecutar una aplicación Angular no tenemos que añadir ningún servidor ni nada de las cosas. Esto ya viene por defecto configurado en el proyecto, de tal manera que a través del comando únicamente levantamos el servidor y ponemos a ejecutar nuestra aplicación. Entonces con el comando ng serve -o vamos a darle enter, y va a compilar nuestra aplicación y se nos va a lanzar en el navegador, se nos va a lanzar en el navegador la aplicación para poderla ver. Bien, y como podemos ver, nuestro proyecto está ejecutándose. Por defecto lo hace en el puerto 4200, pero más tarde nosotros podemos cambiarle y decirle en qué puerto queramos que se levante, pero por lo general lo hace en el puerto 4200. Y de hecho en la consola podemos ver que ahí nos dice en qué puerto está ejecutándose, y nos dice que en el caso que no se haya abierto por defecto o no se haya lanzado el proyecto en el navegador, lo podemos ir
a abrir en el navegador en esta dirección. Entonces, de esta manera nosotros hemos lanzado nuestro proyecto. Esto es lo que viene por defecto en el proyecto, y más tarde ya vamos a cambiarle para tener nuestra propia interfaz, la interfaz que permita ver a los estudiantes. Eso lo haremos en los siguientes videos. Otra cosa que vamos también a necesitar y que me había olvidado, que me estaba olvidando, es la descarga de Visual Studio Code. Vamos a ir a buscar en el navegador Visual Studio Code o Visual Studio y vamos a darle clic en este enlace. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a descargar, es el IDE para poder trabajar con proyectos Angular. Entonces tenemos que descargarlo. Hay otros IDEs que también permiten trabajar con Angular, pero para este caso vamos a utilizar Visual Studio Code. Yo tengo descargado, ya lo he descargado para mi versión de Windows, ¿sí? Sin embargo, entiendo que también se lo puede descargar para cualquier otro sistema operativo. Entonces, con estas herramientas ya en el próximo video empezaríamos ya a trabajar sobre nuestro proyecto y empezaríamos a mostrar la parte de los estudiantes y bueno, a consumir todo el API REST que habíamos desarrollado en videos anteriores.